Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un plan que sé que os encanta. Nos vamos de paseo por Teddy para descubrir todas las novedades para la próxima temporada de otoño. Ya sabéis que aquí siempre podemos encontrar cositas originales y muy económicas para el hogar, así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Vamos a empezar con esta calabaza de peluche que cuesta 5 euros y está disponible en dos colores. En este que no es un blanco blanco, es un beige o blanco roto, y en este otro que es un marrón clarito. El tallo es de plástico, pero la verdad es que queda muy decorativa y es perfecta para poner en el sofá, en la cama o en algún sillón. Del mismo estilo tienen este otro modelo que cuesta lo mismo y está disponible en color beige y en color rojo. Esta vela me encantó. Cuesta 5 euros, pero es bastante grande, tiene 2 mechas y huele súper bien. Huele a calabaza especiada, a otoño total, y hay varios modelos. El aroma me parece que es el mismo en todas las velas, pero habían colores diferentes, verde, rojo y esta en color beige. Y mirad lo que han traído este año, porque a mí me parece que el año pasado esto no lo vi. Una calabaza de cristal con tapa que está disponible en dos colores, en este tono ámbar y en un acabado ahumado. Cuesta 8 euros y me parece ideal para guardar cositas pequeñas o para poner en la cocina y guardar las galletas, las cápsulas del café o simplemente ponerle dentro una guirnalda de luces. Creo que queda súper decorativa. Os enseñé una muy parecida en Pepco y sé que muchos vais detrás de una, así que sepáis que en Teddy también la tenéis. En otoño no pueden faltar las calabazas y los gnomos, aunque yo soy más de calabazas que de gnomos, pero aquí tenemos este que me recuerda mucho a uno que os enseñé de Action. Cuesta 5 euros, tiene hojitas en el gorro y las piernas colgantes para poderlo poner en alguna estantería. Este bote de cerámica en forma de calabaza con tapa y en color naranja tiene un precio de 7 euros y es perfecto para guardar el café, galletas o cualquier otra cosa que quieras tener a mano. Y además es un bote bonito que sirve para decorar. Y aunque el color sea bastante llamativo, es perfecto si quieres añadir algún toque de naranja, que es un color muy característico del otoño. También tienen estas calabacitas de cerámica pequeñas que son muy económicas, cuestan 3 euros, tienen el rabito en dorado y están disponibles en diferentes colores. Creo que el año pasado ya las tenían, sino estas unas muy parecidas. Después también os quiero enseñar estos portavelas en forma de calabaza para velas de té, que yo tengo uno de Teddy que compré hace 2 años, muy parecido. Este cuesta 2 euros, es súper económico y también está disponible en color naranja. Estas calabazas de terciopelo con el rabito en dorado, por lo que veo aquí las tienen en color naranja y en color negro y también cuestan 3 euros. Y por aquí tenemos una serie de calabazas que me parece que son muy parecidas a las que tenían el año pasado. También son muy económicas, por ejemplo esta toda plateada por 2 euros y estas de aquí al lado que están disponibles en diferentes colores también son pequeñitas, pero mirad el precio, 2 euros y son de cerámica. Yo tengo varias calabazas de Teddy de este estilo de otros años porque considero que son muy bonitas y además económicas. Esta calabaza es parecida a la que os he enseñado antes, pero bastante más grande, con el rabito en dorado, y esta tiene un precio de 5 euros. Y esta que os voy a enseñar ahora yo la tengo de otros años, no sé por qué le veo algo diferente, pero es muy parecida. Cuesta 5 euros y a mí me parece súper bonita. Y además la tenéis disponible en todos estos colores que veis aquí. También hay cartelitos de madera, hay diferentes modelos. Este, por ejemplo, pone otoño en inglés y tiene hojitas, un búho. Creo que cuesta 4 euros. Aquí estaba intentando ver el precio, sí. 4 euros es lo que cuestan y bueno, pues como os digo hay diferentes modelos que están por ahí detrás. Lo podemos poner en algún mueble o en alguna estantería. Este erizo de madera que cuesta 2 euros con unas hojitas de diferentes colores y bueno, como veis hay bastantes piezas de madera. También esta casita en forma de seta con el erizo, también con su base de madera.
Esta tiene un precio de 3 euros. Como veis, todo es muy económico. Y por aquí hay una serie de calabazas y setas. Estas, por ejemplo, no tienen ni precio. Creo que las estaban colocando y etiquetando, aunque me parece que estas sí que son exactamente las mismas que tenían el año pasado porque me suenan muchísimo. Y las setas también, hay diferentes colores y me parece que las setas tienen un precio de 4 euros. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Mirad esto, qué gracioso, es como una mezcla de una seta y un gnomo que cuesta 3 euros, es muy baratito, no sé, me hizo muchísima gracia. Después hay diferentes coronas otoñales. Esta, por ejemplo, tiene un precio de 12 euros con bastantes calabazas, piñas. Aquí tenemos otra en unos tonos un poco más neutros y más verdes. Si no queréis tanto naranja, esta cuesta 10 euros. Y esta media corona con hojas de eucalipto y calabazas de diferentes colores cuesta 8 euros. Son perfectas para colgar en la puerta de la entrada o en alguna pared. Aquí en Teddy también podemos encontrar decoraciones muy económicas, como esta bolsa de setas pequeñas por 1,55 €. Este otro pack de mini calabazas por 2 euros, vienen 15 unidades por si queremos decorar algún centro de mesa o algo. Bolsitas con piñas por 1 euro, aunque bueno, las piñas las podemos encontrar en cualquier sitio. Pero como podéis ver, tienen un montón de cosas. Bolsas con popurrí, donde vienen bolitas rojas, piñas, hojas. Este cuesta 3 euros. Paquetitos de hojas artificiales también por 1 euro, por si queremos hacer alguna decoración especial o incluso para una sesión de fotos otoñales. Por aquí tenemos más figuritas con temática otoñal, por ejemplo esta seta con el erizo, que bueno, tampoco tiene precio, me imagino lo que os decía, que lo están colocando todo. Este sí que tiene precio, cuesta 3 euros, me parece muy económico la verdad. Y bueno, pues hay una serie de figuritas de diferentes modelos. Esta corona artificial no es de otoño en sí, creo que puede servir para todo el año, pero sinceramente a mí me parece súper bonita, cuesta 9 euros. Incluso podríamos añadirle una guirnalda de luces y quedaría espectacular. También tienen salvamanteles muy económicos por 1 euro, son como de fieltro y de diferentes colores y modelos. Este que es una hoja, este en color naranja, el mismo modelo en color marrón, en color gris. Como veis tiene el diseño de las hojitas, así que es súper otoñal. Y tenemos este otro modelo que es rectangular y también cuesta 1 euro. Por aquí tenemos calabazas luminosas, esta es de cerámica, es muy bonita y bueno, no tiene precio, funciona a pilas. Aquí tenemos otro modelo que ya tiene un aire como más de Halloween por la carita, estas cuestan 3 euros y también tienen luz. Funcionan a pilas, la verdad es que tienen que quedar muy chulas encendidas y están disponibles en 2 colores, en este rosa y en este color que tiene una mezcla de dorado y lila. Esta calabaza es como la primera que os he enseñado, pero un poco más grande. También tiene luces, funciona a pilas y no estaba etiquetada, pero le pregunté a la chica y tiene un precio de 5 euros. Que por cierto, esta me gustó tanto que me la compré porque solo quedaba una, aunque supongo que van a reponer. Esto también me gustó mucho porque tiene que dar una luz súper bonita, cuesta 4 euros. Es una seta luminosa que funciona a pilas y es toda de cristal. Me gustó mucho el detalle de que sea toda de cristal. Creo que tiene que dar una luz muy bonita y tiene que ser muy elegante. Esto de aquí me pareció rarísimo y la verdad es que os lo tenía que enseñar. Es un croissant pero luminoso, cuesta 3 euros.
¿Veis en la foto? Es como un punto de luz para la habitación. La verdad es que yo no me lo compraría porque solo de verlo ya me entraría hambre todo el rato. Este otro modelo es como un bollo de pan, pero también luminoso. Contadme en comentarios, ¿os lo compraríais o no? Bueno, vamos con más cositas. Estos platos de cerámica en forma de calabaza por 1 euro, muy económicos. Como veis hay diferentes colores. Aquí teníamos un pasillo, básicamente un pasillo lleno de cosas de otoño. Mirad estas calabazas, 1 euro. Pero también hay muchas cosas de Halloween que bueno, os las voy a enseñar un poco porque ya que estamos. Esto es un fantasma de madera, cuesta 1 euro y hay diferentes modelos. Este tiene una calabaza, luego hay otro con una escoba y un gorro de bruja. Bueno, como veis hay diferentes modelos. Estos fantasmas me encantan. Yo tengo uno de Temu del año pasado, pero el mío es más pequeño y la verdad es que me encantó. Es para poner una velita de té, cuesta 3 euros. Más económico no puede ser porque de tamaño es más grande que el que yo tengo y queda muy chulo. El mío la verdad es que me gusta mucho y este año lo volveré a poner. Sí, estos portavelas de fantasmas me encantan. Este bote de calabaza de cerámica con tapa es bastante grande y tiene así un estilo más de Halloween. Hay varios y este me parece que también estaba el año pasado. Este tiene un precio de 10 euros, es un poquito más caro que el que os he enseñado antes, pero es bastante grande y me sigue pareciendo un precio razonable. Mirad mi mano. No sé si soléis decorar para Halloween, contadme en comentarios. Aquí en Teddy podéis encontrar, como veis, muchísimas cosas. Yo creo que cada vez hay más gente que decora para Halloween y sobre todo si hay niños pequeños en casa. Yo creo que con niños hace como más gracia, ¿no? Nosotros de momento nunca decoramos para Halloween. Lo único que tengo es el portavelas de fantasma que hemos visto antes, del año pasado de Temu, y la verdad es que me encanta y ese sí que lo pongo y lo pongo desde ya. O sea, en septiembre ya lo saco, no me espero a que sea Halloween porque al final Halloween es solamente un día. Y no sé, ese portavelas me gusta mucho, así que lo disfruto más tiempo. Esto también es un portavelas, cuesta 3 euros, es para poner una velita de té y la verdad es que tiene que quedar muy chulo encendido. ¿Veis? Algún detalle así pequeño sí que pondría, pero tampoco mucho más. Me encanta verlo, eso sí, pero ponerlo todo en mi casa para solamente un día, pues no me apetece. Y bueno, por aquí os dejo con más cositas de Halloween. También vi este fantasma que es como de cerámica, no sé, para poner en el exterior, en el jardín. Mirad esto de aquí también. Y bueno, estas calabacitas, que es una montañita de 3, cuesta 5 euros, más así también de Halloween. Y después tienen un montón de muñequitos con gorritos de bruja, capas de vampiro y demás. Y estas calabacitas de cerámica, que hay varios modelos, varios colores. Y tienen, algunas tienen carita como de Halloween, tienen los ojos, la nariz y la boca como esta. Es muy económica, cuesta 3 euros, no tiene luz ni nada. También tienen estos paquetitos por 1 euro que son mini tronquitos de madera, también corazones de madera, bueno, muchas piezas así de madera para decorar, para hacer centros de mesa y demás. Y qué más, por aquí hay musgo, también muy económico para poner en una maceta y que quede más bonito, por 1,55. Yo, por ejemplo, en el olivo de mi estudio tengo musgo marrón y queda súper bonito. A mí me gusta más el marrón que el verde, pero bueno, el verde también queda bien. Esto me gustó muchísimo, cuesta 20 euros, pero mirad lo grande que es. Es una momia con una calabacita, no sé, me pareció muy gracioso. Y además es muy grande. Si tuviera niños y una casa grande con jardín o terraza, seguro que me compraría uno. Esto creo que es muy interesante por 4 euros que cuesta, súper económico. No es de otoño, es muy atemporal, se puede usar todo el año. Son 3 portavelas metálicos en color negro de 3 tamaños diferentes. Estas velas que son de aromas de otoño. Esta es
la que menos me gustó como huele. Cuestan 5 euros. No es que huela mal, pero es que esta de aquí, la Spicy Pumpkin, bueno, huele increíble. De hecho, yo me llevé una y la tengo ya y ya la he encendido y todo porque no me aguanto más. Y huele espectacular. Igual que la de Apple Pie, esta también huele súper bien. Además, son velas grandes de 3 mechas que duran bastante. No tenía ni idea de que en Teddy también tenían velas con mecha de madera. A mí estas velas me encantan porque cuando se encienden hacen el sonido del chisporroteo de la madera cuando se quema, como una chimenea en pequeñito. Esta cuesta 7 euros, puede parecer caro, pero es bastante grande y en realidad este tipo de velas en Amazon, por ejemplo, son carísimas, así que están muy bien de precio, me parece, y las tienen tanto aquí como en Action. También os quería enseñar estos portavelas porque son como los que tengo yo, cuestan 3 euros y es que me preguntáis muchísimo por ellos. Aquí tenéis justamente mi color, lo que pasa que es una vela. De hecho, mi portavelas era una vela que también cuesta 3 euros y cuando se gastó la vela limpié el vaso, le quité los restos de cera y me lo quedé y lo utilizo como portavelas. Lo compré hace 1000 años en Teddy y como veis siguen teniendo, aunque de mi color solo quedaba esta. Mirad lo que he encontrado, es una estantería de madera para las tazas como la que yo tenía, bueno, para las tazas, para lo que queráis. Yo la usaba para poner las tazas en la cocina, cuesta 7 euros, se puede poner tanto en horizontal como en vertical o colgarlo en la pared porque también tiene los ganchitos de atrás y está disponible en color blanco y en este color marroncito. En Teddy tienen muchas tazas también, pero me voy a centrar en las nuevas de la temporada de otoño Halloween. Tienen esta en forma de calabaza naranja, que cuesta 2,55, es muy parecida a la que tienen en Pepco, un poco diferente la forma, pero bueno, si no tenéis Pepco y os gustó la taza y tenéis Teddy, podéis encontrar esta. Esta otra que es un calderito de bruja, hay diferentes modelos, la verdad es que es muy original. Esta tiene un precio de 3 euros y una capacidad de 450 mililitros y como veis, bueno, pues tienen diferentes frases. Y esta del fantasma que me encantó, fue una de las que más me gustó, pero no me la compré porque tiene el asa como al revés, ¿no? No sé, a mí me gusta coger el asa con la mano derecha y entonces la cara del fantasma no se ve. Esta cuesta 3 euros. Y hay otro modelo que también es un fantasma, pero tiene otra cara, que es esta de aquí. A mí me gusta más la primera que os he enseñado, pero bueno, esta también es muy graciosa. Estas bandejas que son de metal con la base así en rosita, tienen asas metálicas también en dorado, cuesta 7 euros y está disponible en color rosa y en color azul, que la tenéis por ahí detrás también. Estas bandejas son perfectas para utilizar como centro de mesa o para poner, por ejemplo, los perfumes en el tocador. Después tienen estas otras que son espejadas, también muy elegantes, en dorado y también están disponibles en plateado si lo preferís. Estas cuestan 8 euros. Algo que me encanta de Teddy es que tienen muchas piezas de madera natural, como por ejemplo este corazón. Me parece muy bonito para usarlo como centro de mesa, para decorar. Tiene un precio de 10 euros. Y al ser de madera natural, pues cada pieza es única y diferente. Si os fijáis, este que está aquí es un poco diferente, tiene como más hueco dentro. Pero bueno, los dos son muy bonitos. Y aquí al lado he visto esta cestita de madera con un dibujo de una calabaza, unas hojas, un girasol. Tiene 2 asas para poderlo coger. Bueno, podemos utilizarlo para poner decoración o lo que queramos y tiene un precio de 3 euros. Lámparas estilo seta que están tan en tendencia ahora, yo tengo una y estoy encantada. Esta cuesta 10 euros, es inalámbrica, te la puedes llevar donde quieras, yo creo que funciona a pilas, sí, funciona a pilas y hay diferentes colores y bueno, se encienden de forma táctil en este botoncito. Me parece que tiene 3 modos de luz. Ahí lo veis, sí, tiene 3 modos de luz y todo se hace desde ese botón.
También tienen este otro modelo que cuesta lo mismo, 10 euros en color negro. Esta queda así como en la foto, también es inalámbrica y bueno, está disponible en estos 3 colores que veis en la caja. También os quería enseñar esta vela, que es una vela LED con 3 mechas y creo que está hecha toda ella de cera. Yo creo que encendida tiene que ser súper realista y solo había este tamaño. El precio es de 10 euros para lo grande que es. Creo que está genial para poner en el suelo, sobre todo. Pero a mí me habría gustado que hubieran 2 tamaños más o un tamaño un poco más pequeño para poner las dos, el conjunto, que creo que habría quedado muy bien. Os enseño estos botecitos para la cocina que son de cerámica con la tapa de madera. Cuestan 4 euros. Y es que me preguntáis mucho por mis botes donde tengo el café, el té y el azúcar. Estos son parecidos y son bastante más económicos que los míos. Además de ser funcionales y tener una utilidad, sirven para decorar. Después tenéis también esta otra opción que cuesta lo mismo, 4 euros, en color negro. Estos jarrones de limones son muy de verano, pero este verano no he hecho vídeo de Teddy, así que os los enseño porque me han encantado. Este grande tiene un precio de 12 euros. Yo los he visto muy parecidos en otras tiendas, carísimos, la verdad carísimos, así que creo que está genial de precio. Y este también me encantó, la verdad es que pesaba bastante. Un centro de mesa del mismo estilo, con limones, muy bonito, que podemos usar como frutero, por ejemplo. Y este cuesta 10 euros. ¿Qué me decís? A mí la verdad es que me parecen preciosos. Y si necesitáis mesitas auxiliares económicas, Teddy es una buena opción. Esta, por ejemplo, cuesta 15 euros. Es muy bonita y original, así en madera. Y esta otra, con 3 patas, también redondita, y esta es más económica todavía, cuesta 8 euros. Así que el que no tiene una mesita auxiliar es porque no quiere. De cositas de limpieza os quiero enseñar estos limpiadores que son de la misma marca Fabulosa. Bueno, la marca Fabulosa los fabrica para Teddy y en este caso se llaman Whiff, pero como veis el envase todo es prácticamente el mismo. No he visto los mismos aromas que en Action, no hay ninguno de limonada rosa, ni los aromas que veo en la marca Fabulosa son diferentes. Pero no sé, como veis están todos a 55 céntimos, no sé si es que no han tenido mucho éxito y los quieren liquidar, pero bueno, que sepáis que están con descuento. Contadme en comentarios si los habéis probado, creo que ahora es un buen momento para probarlos porque están genial de precio. Yo nunca los he probado porque prefiero comprarlos de Fabulosa y los compro en Action. También tienen la esponja atrapapolvo Dam Duster, esta es la original, yo tengo una que es una imitación y la verdad es que esto es maravilla. Es una maravilla porque lo humedeces en agua, quita todo el polvo, luego lo pasas por debajo del grifo y está listo para volverlo a utilizar. Cuesta 4 euros. Y la verdad es que está bastante bien de precio aquí en Teddy porque yo lo había visto por 5 o 6 euros o no sé si hasta más. También tienen estas esponjas de Sponge Daddy, que es de la marca Scrap Daddy, pero son las esponjas tradicionales. El Dish Daddy, estos son los recambios, pero es el estropajo este con mango, este de aquí, ¿vale? Que está de descuento a 5 euros, está súper bien. Y luego tenéis los recambios, que en este caso el pack de 2 tiene un precio de 5 euros. Y en Teddy también podemos encontrar las Scrap Daddy y Scrap Mommy. Aquí por ejemplo he visto esta que pone Lemon Fresh, no sé qué peculiaridad tendrá, pero vamos, es la Scrap Daddy y sale a 4 euros, un poquito más cara que en otras tiendas por lo que veo. Y también la Scrap Mommy. A mí son las que más me gustan, ya lo sabéis, hace años que las uso y ya no las cambio por otras. Y me preguntáis mucho por el soporte del fregadero para la Scrap Daddy.
y aquí lo podéis encontrar. Yo lo compro en Amazon, pero lo tenéis aquí en Teddy por 5 euros. Esto es una maravilla, va genial. Ah, no, 5 euros no, 2,55, está rebajado. Así que aprovechad porque está genial de precio. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring of my... Y hasta aquí el recorrido de hoy por Teddy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado acompañándome y que hayáis cogido alguna idea para decorar vuestro hogar este otoño. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.